Erika, ya tenemos listo el contacto con nuestro primer entrevistado. Él es el doctor Israel Labastida Núñez, que nos va a hablar precisamente de un estudio que se tiene en México sobre 125 sitios altamente contaminados con plaguicidas, estas, recursos que se utilizan en las siembras, sobre todo las siembras transgénicas, para eliminar ciertas malezas o ciertas vegetaciones. El doctor Labastida, que nos acompaña el día de hoy, es un experto en la materia. Él es precisamente doctor en Ciencias de la Tierra, maestro en Ingeniería de Minerales, ingeniero ambiental, y sus principales líneas de investigación son las barreras reactivas permeables, geoquímicas y biológicas, el tratamiento de agua contaminada por inorgánicos con materiales geológicos, la fitorremediación, fitoestabilización, fitoextracción y fitotoxicidad de inorgánicos, y la geoquímica, minerología ambiental. Nos da mucho gusto, doctor Israel Labastida Núñez, que nos acompañe este día precisamente para comentarnos sobre este tema de las zonas más contaminadas con plaguicidas. Buen día, doctor. Hola, buenos días a todos. Es un gusto la invitación. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Entonces, bueno, aquí el tema principalmente, mis líneas están más asociadas a la contaminación por inorgánicos, más, por ejemplo, por arsénico y fluoruro. Entonces, creo que ahí, de acuerdo con lo que me habían comentado, platicaríamos ese tema, ¿no? El tema de los plaguicidas, sí hay sitios también que están contaminados con plaguicidas, efectivamente. De hecho, hay estudios que se han reportado, tanto científicos como incluso a nivel gubernamental, donde se encuentran sitios, reportados altamente contaminados con plaguicidas. De hecho, por ejemplo, en el caso de la norma 127, marca nada más algunos plaguicidas, ¿no? La norma 127 nos comenta sobre el consumo, sobre el agua potable para consumo humano. Entonces, en el caso de esta norma, pues vienen normados alrededor de 4 o 5 plaguicidas, pero si se hace un estudio más a profundidad, nosotros podríamos encontrar que en algunas regiones del país, pues se utiliza muchísimo plaguicida de diferentes tipos y que no están normados, ¿no? No aparecen en esta norma. Entonces, hace falta una actualización de las normas, en este caso de normas, estoy hablando de la norma 127 para agua de consumo humano, pues hace falta una actualización en ese sentido. Por otra parte, pues también existen de manera oficial, porque son, digamos, como manuales que se ha publicado también por parte de organismos gubernamentales. Existen manuales para el buen uso de plaguicidas. Este tipo de información también existe, pero no hay una norma como tal que nos diga este es el límite máximo permisible para tal plaguicida, ¿no? Entonces, en ese sentido también hace falta regulación en materia de los plaguicidas. Entonces, no existen unas normas como tal que nos pongan ese tipo de límites. Entonces, hace falta pues muchísima, tanto la actualización de las normas como actuar ya y poner marcos regulatorios para el uso de plaguicidas. Algunas veces sí se han prohibido el uso de algunos plaguicidas, pero como tal no están normados, ¿no? No existe una norma que nos ponga los límites. Eso es lo que les podría comentar con respecto a los plaguicidas. Doctor, y justo, sobre estas otras contaminaciones que nos comentaba al principio de esta charla, que usted sí se dedica puntualmente a investigarlas, ¿cómo estaría el país? ¿Se tiene ya un registro, un mapeo de cuáles serían estas zonas y se sabe, pues, cuántas estarían en situación de gravedad? Sí, claro. Con respecto a la contaminación en materia de inorgánicos, hablando fundamentalmente de arsénico y de fluoruro, sí se tiene reportado
los sitios que están contaminados. O sea, hay estudios tanto científicos como y el gobierno también los tiene, digamos que el organismo gubernamental también los tiene y los conoce. De hecho, en algunos casos, pues ya se han instalado plantas potabilizadoras precisamente para tratar de contrarrestar estos contaminantes. Aquí hay que diferenciar en el sentido de que tanto el arsénico como el fluoruro pueden provenir de dos fuentes diferentes, ¿no? Está la fuente antropogénica, que una de ellas, y la más común en este sentido, podríamos hablar de la minería. México es un país que tiene yacimientos mineros, entonces estos yacimientos pues son explotados. Y durante esa explotación de los minerales, pues se ocasiona dispersión de partículas que contienen elementos tóxicos, como puede ser el arsénico y el fluoruro. Y bueno, estos elementos pues pueden llegar a suelos, a aguas superficiales o aguas relativamente superficiales, aguas someras, es decir, poco profundas, y generar contaminación. Además de algo que se conoce como drenaje ácido de mina, que es aquel que pues se genera por la oxidación de estas partículas residuales que vienen de los minerales, y este drenaje ácido pues trae también alta carga de contaminantes traza, y bueno, eso pues nos ocasiona también contaminación. Y la otra parte que tenemos es la parte natural. México es un país muy rico en minerales, de manera general todo el territorio pues tiene suelos muy ricos en minerales, hay una gran variedad de rocas, y entonces eso origina que de manera natural, cuando el agua percola hacia los acuíferos, pues haga un lavado, digámoslo así, de los minerales, de las rocas, y entonces, de acuerdo con la solubilidad, pues lleguen a alcanzar los acuíferos, y entonces cuando esta agua es extraída para utilizarse para la población, pues entonces trae ya carga de contaminantes de manera natural. Entonces estamos hablando de dos fuentes diferentes. Todo esto, bueno, ya el gobierno seguramente lo conoce. Hay diferentes mapas donde se han establecido pues los sectores donde está la mayor fuente de contaminación. En algunos casos, bueno, pues sí se ha atendido el problema en el sentido de que se han instalado plantas potabilizadoras. En otros casos, digamos, en algunas localidades todavía falta mucho por hacer. Y ahora, en el caso de las plantas potabilizadoras, no nada más basta con que estén, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos tenemos la idea de que se instala una planta potabilizadora y ya, o sea, con eso en automático el agua va a llegar limpia, pero desafortunadamente no es así. Todo proceso pues necesita mantenimiento, necesita supervisión. En el caso de una planta potabilizadora, pues necesitamos de mano de obra, necesitamos de reactivos, necesitamos una fuente de energía, controles que manejen la planta, controles automatizados, es decir, son muchas cosas, y desafortunadamente a veces no se tienen los recursos suficientes para darle el mantenimiento, para darle la supervisión, para abastecer reactivos, para analizar el proceso, y una cosa es analizar el proceso y otra cosa es darle mantenimiento a los equipos. Entonces, todo ese tipo de acciones pues se necesitan recursos, y ese es uno de los inconvenientes que se tiene, ¿no? Puede estar operando la planta, pero a lo mejor no está eliminando completamente el contaminante porque su operación no está al 100%. Doctor, ¿cuál sería el impacto para las personas de que tengan acceso o contacto con el arsénico, con el fluoruro y con otros metales pesados? Sabemos que hay personas que incluso ya tienen estos elementos en su sangre, en su orina, es decir, ya forman parte de sus cuerpos. ¿Cuál sería el impacto para la salud en este sentido y cómo pues se podría de alguna manera solucionar esta parte que tiene que ver más con la salud, con el sistema sanitario? Sí, exactamente. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es hacer un correcto saneamiento del agua, ¿no? Porque en muchos lugares donde todavía no hay plantas potabilizadoras, se extrae el agua, se clora y se manda a los domicilios. Y mucho de lo que se hace es que se hierve esa agua y, bueno, se consume, ¿no? Mucha población considera que hirviendo el agua pues es la manera más adecuada de hacerla potable, pero desafortunadamente en el caso de los contaminantes inorgánicos no es así, porque cuando tú, bueno, hierves el agua y estás eliminando agentes patógenos, bacterias, etcétera, pero algunos contaminantes inorgánicos no se eliminan con la ebullición, ¿no? Se quedan ahí.
Entonces después consumes el agua y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos contaminantes, bueno, parte sale de tu organismo, no todo se queda, pero una parte de ese contaminante sí puede bioacumularse en tu organismo y entonces pues empieza a generar efectos tóxicos. En el caso del fluoruro, una de las condiciones más visibles son manchas amarillas en los dientes, y esto es más visible en los niños. Cuando hay consumo de exceso de sal fluorada o de agua contaminada con flúor o fluoruro, en este caso, lo que se hace, lo que ocasiona son manchas amarillas en los dientes. Entonces, ese es el principal síntoma de una contaminación de tu mismo organismo por acumulación de fluoruro. En el peor de los casos, que está muy documentado principalmente en los lugares donde hay más fluoruro, en otros países, es la fluorosis esquelética, ¿no? Que es ya una fragilidad en los huesos. Ese es el peor de los casos en el caso del flúor. La norma aquí en México marca 1.5 miligramos por litro y está de acorde con la Organización Mundial de la Salud. Aunque bueno, ya hay como propuestas para disminuir esa concentración. En el caso del arsénico, pues ocasiona diferentes cosas en nuestro cuerpo. Una de las cosas que ocasiona, de los principales síntomas, son pigmentaciones en la piel. Y en el peor de los casos puede ocasionar cáncer, principalmente, bueno, relativamente hace poco tiempo se comentó que uno de los principales cáncer que ocasiona es cáncer de vejiga, ¿no? Es uno de los principales cáncer que ocasiona el arsénico. Entonces, bueno, se podría hacer una estadística de los lugares donde existe contaminación por arsénico, donde históricamente se ha tomado o se ha bebido esa agua contaminada, y hacer una estadística, ¿no? De los diferentes tipos de cáncer que hay en esa localidad y hacer una correlación entre ambas cosas. Entonces, hay muchos estudios por hacer y muchas investigaciones todavía pendientes. Y aquí vuelvo a retomar lo de las plantas potabilizadoras, ¿no? Porque la principal idea, pues, es ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Pues uno de ellos es con las plantas potabilizadoras, pero volvemos al mismo tema de los recursos, ¿no? Se necesitan recursos, no nada más para la construcción, sino también para la operación. Sí, doctor, lo saluda Erika Ramírez. Buenos días. Hola, buenos justamente días. Hablando de estos contaminantes y bueno, en diversos trabajos que lo hemos consultado, se ha hablado del arsénico, del flúor, pero también hemos podido platicar con usted acerca de la contaminación del agua por plaguicidas y pues me gustaría que nos comentara cuál es el impacto que tienen estos plaguicidas para la salud y si hay manera de remediar las zonas que están contaminadas. Sí, ese es un tema todavía que está en estudio, los impactos de los plaguicidas en la salud. De hecho, como tal, no hay todavía normas regulatorias, pero, por ejemplo, sí hay para los alimentos. Hay un códex internacional, ¿no? Que nos dice la cantidad máxima del elemento que podría estar en ese alimento para consumo humano, ¿sí? Entonces, en ese listado viene una gran cantidad de plaguicidas y viene también arsénico, viene una gran cantidad de elementos inorgánicos que ahí nos pueden decir cuál es el límite que puede tener el alimento para ser ingerido. Entonces, ese códex alimentario, nosotros deberíamos también seguirlo en ese sentido, debido a la gran cantidad de plaguicidas que se usan, pero lo que sí es urgente, pues son normas que te digan los límites máximos permisibles para los plaguicidas, ¿no? Y desafortunadamente no hay, más allá de tener manuales para el buen uso de los plaguicidas, es como una guía que te dicen si puedes utilizarlo o no, cómo utilizarlo, cómo viene el etiquetado. Bueno, de eso sí tenemos norma, del etiquetado de los plaguicidas. Ese tipo de cosas sí te lo dicen los manuales, pero no te dicen más allá de cuánto utilizar. Entonces, hace falta también, bueno, talleres, cursos, pláticas en los lugares donde se utilizan este tipo de contaminantes para tener acercamiento con la parte social. Hace poco, de hecho, bueno, como ejemplo, me platicaba una estudiante que tiene familia que son agricultores, me comentaba que utilizaban plaguicidas, pero ellos no lo utilizaban porque es benéfico para sus cosechas, pero
nunca nadie se ha acercado con ellos a darles un taller, una plática, este manual que está en internet, pero en algunas localidades donde pues es gente que se dedica a la agricultura, a lo mejor no tiene acceso al internet, ¿verdad? Entonces me decía, nadie se ha acercado a darle un manual de este tipo, al menos para que tener algunas ideas en cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hace falta es esa parte o ese acercamiento con la gente que los utiliza, ¿no? No basta con publicar manuales o algunas normas tal vez cuando se empiezan a publicar y estén en internet, ¿no? O sea, falta que los organismos, hablando de manera general de cualquier tipo de contaminante, se acerque a la población y haya esa especie de comunicación de riesgos, porque en realidad hay una carencia de ello. Doctor, y bueno, todos estos elementos, arsénico, fluoruro, los plaguicidas, se encontrarían entonces en los mismos cuerpos de agua conviviendo. ¿Y esto cómo podría remediarse? O sea, no solamente son las plantas, ¿no? Supongo que hay otros procedimientos que se podrían estar ya instrumentando para limpiar pues todas estas zonas afectadas. Sí, claro. Mira, podría darse el caso, pero yo lo veo complicado, porque generalmente hay zonas agrícolas o hay zonas mineras. En algunos casos sí hay zonas agrícolas en zonas mineras, o sea, sí sí están, digamos que se llevan a cabo las mismas actividades, pero en algunos casos la zona agrícola es como más de autoconsumo, ¿sí? Son, digamos, milpas para consumo propio, ¿no? Parcelas para autoconsumo. En el caso de la minería, pues son zonas de yacimientos mineros donde la principal actividad es eso, la minería. Y en zonas agrícolas, la principal, ya hablando de terrenos grandes o de hectáreas, en ese tipo de zonas la principal actividad pues es la agricultura. Entonces son como actividades diferentes. Entonces generalmente una va a prevalecer en una zona y otra en otra. Entonces en algún lugar podemos tener contaminantes por inorgánicos y en otros lados contaminación por los plaguicidas. Entonces son como cosas diferentes. En el caso de los plaguicidas, pues también se tendrían que establecer tratamientos diferentes para su remoción, pero también debería llevarse a cabo un proceso de potabilización, porque en el caso de los plaguicidas, aparte de que pueden llegar también al agua subterránea, ahí podríamos tener otro tipo de contaminación, porque en zonas agrícolas, pues hay que recordar que pues están las heces de los animales, y entonces si el acuífero está relativamente digamos, a poca profundidad, entonces puede también alcanzarse, o ser alcanzado, mejor dicho, por coliformes, por nitratos, y entonces ahí necesitamos otro tipo de tratamiento ya más adecuado para específicamente para ese problema. En el caso de las zonas mineras, pues tenemos el problema del arsénico, del flúor, podríamos tener tal vez incluso zinc o otro tipo de metales. Entonces son como casos distintos. Pero es muy difícil que haya una zona que presente ambos problemas. Podría existir, ¿no? Pues les digo, todavía hay mucha investigación al respecto. Como México es muy rico en minerales y los suelos son ricos en materia orgánica, pues podrían desarrollarse incluso actividades tal vez a la par, ¿no? Pero generalmente prevalece uno por arriba de otro. Doctor, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto en el que se indica que se tiene que ir eliminando el uso del glifosato en todas las actividades del gobierno federal, y me gustaría conocer su opinión al respecto, pues sí, de esta orden desde el Ejecutivo, y cuál debería ser el ordenamiento para el empresariado, para el agroempresariado. Sí, precisamente entre los plaguicidas, uno de los mayormente reportados como tóxicos es precisamente el glifosato, ¿no? Entonces, sí, de hecho se hizo o salió a la luz pública algún pedido, cargamento que iba a entrar al país y se detuvo, ¿no? Entonces, y después, bueno, vino esto de que una especie de prohibición. Entonces me parece adecuado, me parece una medida adecuada. Pero es lo que les comentaba, además de la prohibición, pues hace falta también normarlos, ¿no? Si usas otro en lugar de bueno, pues hay que normarlo. Entonces eso es lo que hace falta. Pero bueno, estoy de acuerdo en que se haya de alguna manera prohibido su uso. Doctor, hace 2 años hubo
digamos, una visita internacional y también acompañada por investigadores nacionales y también por defensores de derechos humanos que se llamó Toxitour. Este Toxitour, digamos que mapeó los 7 grandes corredores industriales que son al mismo tiempo las zonas más contaminadas del país. Se podría decir que tanto en estos 7 corredores que ya quedaron identificados por este esfuerzo del Toxitour como las zonas donde hay minería establecida, donde hay producción agropecuaria a gran escala, donde hay incluso otro tipo de actividades industriales, las personas tendrían que tener cuidado con el agua que consumen, tendrían que estar alertas a este tipo de contaminaciones por arsénico, por fluoruro, por plaguicidas. Es decir, si estás digamos, muy cerca de estas zonas, tendrían que tener algún tipo de prevención. Sí, claro. Lo primero que se tiene que hacer, yo creo que es, y que falta aquí en México, es la comunicación de riesgos, ¿no? Entonces hace falta que, bueno, primero hay que poner sobre la mesa que la parte del tratamiento del agua, esta parte de la potabilización, le corresponde a los municipios, ¿no? De acuerdo con la Constitución, le corresponde a los municipios. Si no mal recuerdo, es el artículo 114 de la Constitución que eso establece. Entonces, el principal organismo que se debería, o principal sector gubernamental que debería de acercarse a la población, pues es precisamente el municipio, ¿no? La presidencia municipal. Entonces, si en mi municipio se está desarrollando una actividad industrial, independientemente cual sea, o una actividad agrícola, entonces yo como organismo municipal, como de parte del gobierno municipal, pues tengo la obligación de acercarme y comunicar los riesgos. Y entonces, aparte de comunicar los riesgos, pues sería mi obligación estar en constante contacto con los organismos que operan el agua para estar monitoreando de manera constante el agua y tratar de que también por el artículo 4 de la Constitución que establece el derecho humano al agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, el agua que se abastece a la población debería de estar siempre cumpliendo las normas existentes. Entonces, a mí que me correspondería, pues, estar supervisando de manera constante la calidad del agua, y una vez que no está de buena calidad, bueno, pues, ¿qué voy a hacer, no? Implementar algún programa para saneamiento y comunicarlo a la población, porque si esa agua que está en mal estado la están consumiendo, entonces podríamos ocasionar ya un riesgo a la salud pública, ¿no? Que puede derivarse en 2 días, en 3, en años, ya dependiendo también cada organismo. Entonces, lo primero que se tendría que hacer, pues, sería la comunicación de riesgos, y pues sí, la población también tener su parte y estar alerta y preguntar también, ¿no? Ahorita por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de CONACYT, es multidisciplinario, está la Autónoma de San Luis Potosí, está la UNAM, está la UAM, donde está su servidor, está Sinvestab, incluso está el IMTA, o sea, hay varios, y hay organizaciones civiles, Caminos de Agua, Cántaro Azul. Entonces hay diferentes organismos que están involucrados en este proyecto. Y en esta primera fase, por ejemplo, nos acercamos con gente de CIMAPAN, que es nuestra área principalmente de investigación, donde se han detectado problemas por arsénico y por fluoruro, y gente que está trabajando con nosotros, bueno, desarrolló algunos como talleres donde se acercaron a la población, se les enseñó, bueno, de alguna manera se les mostró y se les permitió también que ellos lo hicieran, tomar muestras de agua, es decir, cómo se realiza un muestreo, las mediciones que se hicieron se les explicaron lo que significa, este tipo de cosas. La gente que se acercó, pues, fue padres de familia de escuelas, principalmente, algunos directores escolares, profesores, etcétera, ¿no? Fueron las personas con las que se tuvo este primer acercamiento. Pero la idea es, conforme vaya transcurriendo el proyecto, hacerlo también con pobladores de otras colonias o comunidades, o padres de familia, de otras escuelas. Entonces, eso es lo que falta, ¿no? Eso es lo que falta, ese acercamiento con la población,
pero definitivamente pues también tienen que estar alerta, pero también nos corresponde a como nosotros pues acercarnos y preguntar sobre la calidad del agua, ¿no? Doctor, Sobre finalmente, ¿cuáles serían las fuentes de información que usted le recomendaría a nuestra audiencia para informarse si en su comunidad existe este tipo de contaminación o si tiene que irse a hacer algunos estudios, algunos análisis de sangre, de orina, para saber si ya se encuentran con algún tipo de afectación? Sí, bueno, aquí es muy importante no ser como alarmistas, ¿no? Si estás en alguna localidad que está contaminada con arsénico o floro, tú sabes que el agua lo tiene, pues sí es bueno hacerse un análisis, ¿no? Para todos, independientemente de donde se consuma el agua, pues es bueno hacerse un análisis, pero no significa que ya tienes algún padecimiento, ¿no? De hecho, en algunas zonas donde se ha detectado esto, mucha gente lo que hace pues es consumir agua, ya agua de garrafón, pero hay gente que pues tampoco tiene los recursos para estarlo haciendo. Entonces, bueno, yo sugeriría que, por ejemplo, los gobiernos municipales pues tienen sus oficinas o sus dependencias, los que se encargan de la parte, por ejemplo, del agua, ¿no? Tienen su propia comisión del agua, tienen su propia comisión de ecología, entonces tienen su propia parte social. Entonces, acercarse a esas oficinas, a esas comunidades, y si hay alguna organización civil que represente de alguna manera a la comunidad, también acercarse con esas organizaciones civiles, que en ocasiones tienen proyectos también con la parte gubernamental, trabajan a veces a la par con ellos, entonces están en constante comunicación. Entonces yo creo que serían las mejores alternativas pues para saber cómo está la situación con respecto al agua en sus localidades. Doctor, no me gustaría despedirme sin que nos comente cuál es la responsabilidad que deben de tener las empresas. Tenemos entendido que en la comarca lagunera, por ejemplo, Grupo Lala, pues es uno de los principales explotadores del acuífero y esto ha generado incluso que se impulsen políticas para realizar obras que eliminen el arsénico en la región. Sí, ese es otro gran tema, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en el REPDA, la base de datos del REPDA, que es algo así como una base de datos donde nos dice el registro público de derechos de agua, me parece que eso significa, no recuerdo exactamente, pero ahí nos dice toda los pozos de agua que están concesionados, ¿no? Entonces, si nosotros entramos y lo hacemos por localidad, por estado, municipio, vamos a encontrar muchísimos pozos que están concesionados. Aquí la situación es de que se concesionan los pozos, pero se afecta a la población, ¿no? En teoría, cada vez que se concesiona un pozo, se supone que se debe de hacer un estudio. Eso le correspondería a la Conagua, ¿no? Entonces, se supone que se debe de hacer un estudio, se debe de hacer incluso una evaluación de toda la zona, de si yo te concesiono un pozo, no afecto a la comunidad, etcétera, pero aquí lamentablemente pues es que esos estudios tal vez no están completos, porque cada que se instala un pozo, se empieza a extraer agua, se daña el acuífero y se deja de abastecer a la población. Entonces, ese es otro de los problemas. Ahora, lo que está bien es que si esa agua va a ser explotada y eso va a impulsar el tratamiento o instalar sistemas de potabilización, pues eso está perfecto. Ahora, puedes instalar sistemas de potabilización, pero si no vas a tener agua para abastecer, entonces pues de nada te va a servir, no va a ser un gasto energético nada más, si no vas a tener agua para abastecer. Entonces, aquí lo principal es considerar que el agua que se va a extraer para las zonas industriales, pues no afecte el abastecimiento de la población. Pues ahí están las reflexiones del doctor Israel Labastida Núñez. Agradecemos mucho esta plática, esta conversación con un tema, pues sí, fundamental para la sociedad en torno a la contaminación. Muy buen día, doctor. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego.